Muy bien, queremos mandar un saludo. Me acaba de pasar Armando un papelito. Hay una persona que nos suele ver muy a menudo, dice que no se pierde ningún culto, y nos escribe desde un pequeño pueblo de Tailandia. Asiste a una pequeña congregación, ¿no, Armando? Asiste a una pequeña congregación en Tailandia. Su nombre es Luz Wellmans. Yo no sé si es un hombre o es una mujer, pero bueno, da igual. Luz Wellmans, desde Tailandia. Entonces dice que está en un pequeño pueblecito y bueno, él o ella están viendo siempre los cultos, que por lo visto les son de mucha bendición. Y entonces, ya que se ha puesto en contacto con nosotros y nos escribe desde las Islas Canarias, un lugar tan lejos y un puntito ahí en el mapa que ni se ve, nosotros a esta persona, a este hermano, evidentemente, queremos darle un saludo desde aquí y le mandamos un aplauso y ánimo a nuestro hermano allí en Tailandia. Que el Señor lo bendiga grandemente. Gracias. Gracias a Dios. Di una pequeña introducción de lo que Dios mediante, semana tras semana, iremos estudiando acerca de este libro extraordinario, único en su género, y es el libro del Apocalipsis. Yo particularmente les confieso que durante mucho tiempo no me animaba a leerlo porque decía lo que mucha gente dice, no lo entiendo. Y como no lo entendía, pues cuando llegaba al punto de entrar a leer el libro del Apocalipsis, leía los primeros capítulos, del 1 hasta el 4, hasta el 5 más o menos, y me daba la vuelta porque no lo entendía. Pero no es porque el libro del Apocalipsis sea un libro imposible de entender. No, el problema no estaba en el libro, el problema estaba en mí. Porque para poder entender el libro del Apocalipsis, uno tiene primeramente que ir por distintas etapas. Porque los datos, la información, los colores, los números, etcétera, etcétera, que Juan nos proporciona en el libro del Apocalipsis, no se van a poder entender a menos que tú hayas leído previamente otros libros de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y ahí tú vas a tener una información que te va a ayudar cuando llegues a leer el último libro de la Biblia para poder entenderlo. Ahí, por ejemplo, hay un lenguaje simbólico a través de animales y la explicación, la interpretación de lo que simbolizan esos animales no te la da el mismo libro del Apocalipsis, sino te lo da otro libro, por ejemplo, el libro de Daniel. Entonces, si tú no has leído primeramente el libro de Daniel, cuando llegas a estudiar el libro del Apocalipsis, no te vas a enterar de nada. Porque la Biblia no es un libro, sino que es un conjunto, una colección de libros, y como un gran puzzle, como un gran rompecabezas, tienes que tener todas las piezas, porque una pieza no hace el puzzle, pero muchas piezas, cada una en su sitio, te permite ver después el paisaje o la visión completa. El libro del Apocalipsis no es un libro que se escribió para asustar a nadie. Ha habido gente que a veces me ha dicho, uy, es que a mí me da miedo leer ese libro. Pero es que el objetivo de Juan, el objetivo del Señor, cuando escribió el libro del Apocalipsis, no era asustar a nadie, al contrario, era animar a la gente. Era proporcionarle una información fidedigna y correcta acerca de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Lo que pasa es que el lenguaje del libro del Apocalipsis no es un lenguaje que es fácil de conocer o de usar o de interpretar, porque no es un lenguaje normal que utilizamos cotidianamente, sino está cargado de simbolismos, de tipos, de antitipos, de colores, etcétera, etcétera, y en un lenguaje alegórico. Pero todo eso tiene una razón de ser. Dije el jueves en la introducción de este libro que el autor del libro es Juan, el hombre del Nuevo Testamento que más cerca vivió del Señor Jesucristo. El discípulo amado, un hombre que escribió un evangelio extraordinario que lleva su nombre, y también tenemos 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y además tenemos el famoso libro del Apocalipsis. Cuando él está en la isla de Patmos, desterrado, como él bien dice, por causa del testimonio, por causa de la palabra del Señor, dice la Biblia que el Señor se le presentó, pero se le presentó de una forma, se le presentó de una manera que él nunca había visto así al Señor. Yo quiero que sepan que, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, Juan describe de 7 formas diferentes al Señor Jesucristo. Sin embargo, la forma como él lo ve
La presentación de Cristo en el capítulo 1 del Apocalipsis para Juan es única. Bueno, lo dejó, dice, casi sin palabras. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y dice que el Señor puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero, yo soy el último. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que sucederán en el futuro, y envíalo a las 7 iglesias. Ahora, vamos a poner aquí en la pantalla un mapa para que ustedes vean dónde estaban hace 2000 años situadas estas 7 famosas iglesias del libro del Apocalipsis. La región que ocupaban estas 7 iglesias hoy en día está ocupado por el territorio o el país de Turquía, ¿vale? Algunos se preguntarán, ¿es que no había más iglesias en el siglo I? ¿Solamente existían estas 7? No, existían muchas más. Por ejemplo, aquí no se habla de la iglesia de Corinto, no se habla de la iglesia de Tesalónica, no se habla de los hermanos de la iglesia en Roma. Claro que existían muchas congregaciones, probablemente cientos, no sé si miles, pero cientos seguro. ¿Por qué entonces solamente el mensaje que recibe Juan va dirigido a estas 7 iglesias que tenemos ahí? Que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y como pueden ver aquí abajo, la iglesia de Laodicea. ¿Quién fundó estas iglesias? ¿De dónde nacieron estas congregaciones? Bueno, de estas 7 ciudades que ustedes ven aquí abajo a mano izquierda, ustedes ven Éfeso. De todas las ciudades que había allí, la más importante, sin lugar a dudas, era la ciudad de Éfeso. Una ciudad enorme, una ciudad llena de templos, una ciudad donde el libro de los Hechos dice que el apóstol Pablo estuvo 2 años viviendo allí. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Éfeso, que está en Asia Menor, no había obra, no había una congregación, no había una comunidad, pero él se encuentra, entre comillas, casualmente con un pequeño grupo de 12 creyentes que cuando se los encuentra les hace una pregunta muy interesante. ¿Ustedes cuándo recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, no, nunca hemos oído hablar del Espíritu Santo. Extraño, ¿no? ¿En qué fueron ustedes bautizados? Y ellos le respondieron a Pablo, nosotros fuimos bautizados por Juan el Bautista. Cuando Pablo les hace esa pregunta a ese grupo de hermanos, ya hace 25 años que Juan el Bautista había muerto. Luego ellos son ex discípulos de Juan el Bautista y fueron bautizados en Israel por Juan el Bautista en el río Jordán. Y con ese pequeño grupo, doctrinalmente no muy fino que digamos, Pablo arranca y se queda allí 2 años trabajando. Recuerden que fue en aquella ciudad donde apedrearon a Pablo. Y dice que lo sacaron de la ciudad creyendo que ya lo habían matado. Y algunos comentaristas dicen que probablemente el Señor lo resucitó. Porque para echarlo fuera de la ciudad, los que lo habían apedreado, es porque creían que ya lo habían matado. En esa ciudad dice el apóstol Pablo que él llegó a pelear contra fieras. Probablemente estuvo en la arena de algún circo romano peleando contra fieras salvajes. En esa ciudad fue donde por poco, tienen que cerrar el templo más grande de la ciudad, el templo de la diosa Diana de los Efesios, o Afrodita, como también se le llamaba en aquellos tiempos en otras partes del mundo. Así que Pablo estuvo en aquel lugar y algunos creen que de la iglesia de Éfeso, esta que tienen aquí abajo a mano izquierda, él o obreros preparados por él salieron a esas otras ciudades que ustedes pueden ver ahí, pero digamos que la iglesia madre fue la iglesia de Éfeso, pastoreada por el apóstol Pablo, y de ahí, repito, salieron obreros que abrieron otras congregaciones. Así que directa o indirectamente, estas iglesias fueron fundadas por el ministerio del apóstol Pablo. A esas 7 iglesias, dice la Biblia, que Juan les tiene que escribir un mensaje a cada una de ellas. El jueves vimos el capítulo 1 y el capítulo 2, la introducción. Juan está en Patmos, desterrado en el día del Señor. Hago un pequeño paréntesis aquí, porque con esto de que la gente nos ve y con esto de que la gente nos sigue en Facebook y en la página web, pues a veces recibimos, a veces no, la mayoría de las veces recibimos
centenares, a veces miles de mensajes. Y hay una persona que me ha escrito diciendo que ¿por qué cuando el jueves dije que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, por qué no hablé acerca de lo que era el día del Señor? Y bueno, hago un pequeño paréntesis. El libro del Apocalipsis, el énfasis no está tanto en el día del Señor, sino en el Señor del día. El objetivo del Apocalipsis no es exaltar el día del Señor, que esa persona quiere que yo diga que es el sábado, porque lo es, el día del Señor es el Shabbat, no lo ha sustituido ningún otro día. Pero no hablé precisamente de eso, porque el libro del Apocalipsis es una revelación no del día del Señor, sino es una revelación de Jesucristo, y al que damos honra y gloria no es al día del Señor, sino al Señor del día. Simplemente por eso, pero no porque no quería decirlo, sino todo lo contrario, no tengo por qué evitarlo. A esas 7 iglesias hay que mandarles un mensaje. Cada mensaje que manda Juan a una de estas 7 iglesias es diferente. Usted lee el mensaje a la iglesia de Éfeso y no tiene nada que ver con el mensaje que el Señor manda a la iglesia de la Odisea. Usted lee o estudia el mensaje a la iglesia de Pérgamo y no tiene nada que ver con lo que el Señor le dice a la iglesia de Tiatira o a cualquier otra. Porque cada iglesia tenía sus necesidades, cada iglesia tenía que recibir una palabra específica, y por eso es muy importante que nosotros, cuando leamos estos capítulos de las 7 iglesias del Apocalipsis, nos demos cuenta de que estas iglesias existían realmente, pero también representan en cierto sentido la trayectoria y el desarrollo de la iglesia a nivel general a lo largo de la historia. Seamos sinceros, la iglesia del siglo XXI se parece muy poco a la iglesia del siglo I. Creemos en el mismo Dios, por supuesto. Tenemos el mismo Señor, por supuesto. Tenemos la misma Biblia, por supuesto. Pero el nivel de espiritualidad, de compromiso, de sacrificio, de santidad, etcétera, etcétera, de los cristianos a nivel general del siglo XXI, pues se parece muy poco al estilo de vida de los cristianos de los primeros siglos del cristianismo, evidentemente. Por eso cuando usted lee el último mensaje a la iglesia de la Odisea, tú te encuentras una iglesia tibia, y el Señor le dice, pues me hubiera gustado que fuerais fríos o calientes, pero la tibieza como que no le agrada al Señor. La tibieza dice que al Señor le produce náuseas. Dice, al que es tibio, lo vomitaré de mi boca. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 4, cuando leemos el mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea. Sin embargo, cuando leéis el primer mensaje, que es a la iglesia de Éfeso, encontráis que es una iglesia luchadora, con un discernimiento espiritual tremenda, visitada supuestamente por algunos apóstoles que dicen que al final ni eran apóstoles ni eran nada. Yo les hablé no hace mucho tiempo de un código, de un libro, que se utilizó durante siglos por los cristianos de aquellos tiempos, que hoy en día pues ya no es necesario, pero en aquellos tiempos en los que se estaba escribiendo la Biblia, había un libro, había un código que se llamaba la Didaqué. Y la Didaqué era un libro donde los pastores, donde los evangelistas, donde los apóstoles de la época, pues iban poniendo una serie de normas para que en las iglesias hubiera un mínimo y se supiera un poco, pues probar quién era verdadero y quién era un predicador falso. No tenían la Biblia completa como nosotros, no la tenían. Tenían a lo mejor partes o una carta que Pablo, Pedro, Santiago, Juan les había escrito, pero no tenían los cristianos del siglo I toda la Biblia. Entonces, ¿cómo probaban a los supuestos apóstoles? Pues tenían un libro llamado la Didaqué, donde se establecían una serie de normas, y por ejemplo a los evangelistas itinerantes, a los predicadores itinerantes que iban de ciudad en ciudad predicando las buenas nuevas del evangelio, en la Didaqué, en dicho libro, que lo tenían las congregaciones de la época, se decía que cuando una persona llegaba de visita a una congregación y estaba más de 3 días, y él decía que era un predicador o un apóstol, si estaba más de 3 días, hay que dudar de esa persona, porque una persona llamada por el Señor para predicar el evangelio no puede estar días y días y días parado sin hacer nada. Fíjate tú el listón como lo ponían. Pero lo descartaban automáticamente cuando pedía dinero. Si pedía dinero esa supuesta persona llamada evangelista, apóstol o lo que fuera, automáticamente decían, uy, si este viene pidiendo dinero, cuidado con este es un falso apóstol.
Hoy en día tenemos otro patrón, hoy en día tenemos la visión global de la Biblia. Pero en aquellos tiempos había que andar con mucha cautela, porque el cristianismo estaba de moda. No es como hoy en día, que la gente pues ya, en aquellos tiempos, la moda era hacerse cristiano. Muchos se hacían cristianos por la moda, arrastrados, y se bautizaban por la moda, y se congregaban por la moda, porque era la moda de la época hacerse cristianos, ¿verdad? Parece mentira, pero así era. Y cuando el apóstol Juan recibe este mensaje, os dais cuenta de que él recibe 7 mensajes diferentes. Por ejemplo, vamos a lanzar una pincelada, vamos a poner ahí otra proyección para que lo podáis ver. Por ejemplo, la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, que probablemente era la iglesia más grande, la iglesia más numerosa. Hay algunos escritos seculares que dicen que esa iglesia llegó a tener más de 500.000 de personas. Más de 500.000 de personas. La iglesia más grande del mundo se encuentra en Seúl, Corea. Tiene más de 1,5 millones de personas. Pero en aquellos tiempos tener una congregación de 500.000 de cristianos era algo increíble. Pero en esa iglesia, que es la primera, la iglesia de Éfeso, pues, aunque pérdida del amor, ¿no? Es una iglesia que el problema principal era que habían perdido su primer amor. Habían perdido su primer amor. El Señor, vamos a ver después, habla cosas muy interesantes, cosas muy bonitas, pero dice, pero yo tengo contra ustedes que ustedes han perdido el primer amor, y nadie puede perder algo que no tuvo. Si usted pierde las llaves, porque un día tuviste unas llaves. Si tú pierdes salud, es porque un día tuviste la salud. Si tú pierdes un hijo, es porque un día tuviste un hijo. Si ustedes han perdido el primer amor, es porque lo tuvieron, pero por razones X lo han perdido. Ese era el problema principal de la iglesia de Éfeso. Habéis cambiado, habéis trabajado muchísimo, habéis trabajado, habéis sufrido, habéis tenido paciencia, etcétera, etcétera, pero habéis menguado. Y entonces el Señor llama al arrepentimiento a esa congregación. Sin embargo, la iglesia de Esmirna, ya veo, pérdida del primer amor, perdón. La iglesia de Esmirna recibe una palabra de advertencia. A veces el Señor viene a nuestra vida no con una promesa, no con una palabra de ánimo, sino con una palabra de advertencia. Cuidado, cuidado, que te puede pasar esto, esto, esto y aquello. Como la Biblia es un libro tan variado, tan completo, hay momentos en los que necesitas una palabra de ánimo, y aquí hay miles. Pero hay momentos en los que necesitamos una reprensión, y aquí también hay. O hay momentos en los que el Señor tiene que advertirte de un peligro. Cuidado con este, cuidado con aquella, cuidado con esta situación, cuidado que te puede pasar esto. Y la Biblia también advierte de posibles peligros, porque lo que el Señor quiere es que andemos en los principios de la Biblia y no aprendiendo a base de palos o a base de errores. Amén, hermanos. Ese era el problema y ese era el mensaje que necesitaba oír la iglesia de Esmirna. Pero sin embargo, la iglesia de Pérgamo era una iglesia que le había dado lugar a falsas doctrinas, a falsas enseñanzas, y estaban haciendo muchísimo daño a la congregación. Falsas doctrinas. Cuando creemos en la verdad, como dice aquí, nos hace libres. La verdad trae gozo. La verdad trae libertad, trae alegría, trae paz. Pero cuando creemos en mentiras, creyendo que son verdades, nos podemos convertir en un esclavo. Y ese era el problema de esta congregación. Falsas doctrinas. Algunos dirán, pero ya en el siglo I, ¿ya había falsas doctrinas? Siempre ha habido falsas doctrinas, siempre ha habido fraudulentos. Y en aquellos tiempos, por supuesto que también. La iglesia de Tiatira le permitía a una persona que se llamaba Jezabel, a una mujer. Por eso, para entender el Apocalipsis, uno tiene que conocer bien el Antiguo Testamento, porque esta persona llamada Jezabel, este nombre, ya aparece en el Antiguo Testamento. Hay otra mujer que se llama Jezabel, y para conocer un poquito por dónde van los tiros, pues uno tiene que conocer a veces el pasado para poder interpretar el presente del libro Apocalipsis. En esta congregación había mala enseñanza, también falsas doctrinas, pero era una mujer que se le había permitido dar falsas profecías, crear una falsa expectativa en la congregación. Y dice que llegó a enseñar cosas que en el Concilio de Jerusalén, capítulo 15 del libro de los Hechos, se habían prohibido. Sin embargo, parece que el pastor de la iglesia como que le toleraba a esta señora que dijera y que enseñara lo que quisiera, y estaba despedazando a la iglesia, y ese era el mensaje que ellos necesitaban escuchar.
Sin embargo, cuando vamos a la iglesia de Sardis, el problema es que la iglesia de Sardis, así de claro te lo digo y de directo, era una iglesia que estaba muerta. Muerta. ¿Puede morir una iglesia? Pues bueno, la Biblia dice, tenéis nombre de que viven, pero sin embargo estáis muertos. Una iglesia muerta. Una iglesia que vivía de las glorias del pasado. Una iglesia que se fue apagando, hasta que definitivamente se apagó la luz y terminó muriendo. Tremendo, ¿no? Una iglesia que empezó seguramente tan bonita, tan bien, tan animada, y terminó muerta completamente. Sin embargo, la iglesia de Filadelfia no recibe una reprensión, sino recibe un reconocimiento por parte del Señor, recibe una palabra de ánimo. ¿Por qué? Porque es una muy buena congregación. Es una iglesia preciosa, es una iglesia muy buena. Y entonces el Señor lo que hace es que le anima a que sigan adelante, a que no tiren la toalla, sino que sigan adelante a pesar de las pruebas y dificultades por las cuales pueden pasar. Pero sin embargo, la iglesia de la Odisea no era una iglesia que se había introducido falsas enseñanzas o falsas doctrinas, sino era una iglesia tibia, una iglesia conformista, una iglesia sin expectativas. Un grupo de creyentes que habían perdido la presencia del Señor y no se habían dado cuenta. ¿Cuántas veces podemos perder algo y hasta que no nos hace falta no nos hemos dado cuenta que lo hemos perdido? ¿Verdad? ¿Cuántos padres a lo mejor van a la playa y se entretienen y cuando hacen así se dan cuenta de que el niño o la niña ha desaparecido y se desesperan buscándolo? Bueno, hay un pasaje en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, donde dice la Biblia que José y María subieron una vez a Jerusalén a celebrar una de las fiestas bíblicas. Y dice que cuando volvieron, pues a los 3 días se dieron cuenta de que el niño no estaba con ellos. Creían que estaba con los familiares, creían que estaba con la gente, y sin embargo lo habían perdido y no se habían dado cuenta. Hay en el Antiguo Testamento pasajes y personajes que perdieron, sí hermanos, perdieron la presencia del Señor de su vida y no se habían dado cuenta. Por ejemplo, Sansón, un personaje del Antiguo Testamento que dice que el Espíritu de Dios, es decir, la gracia, la presencia del Señor ya no estaba con él y él no se había dado cuenta. Claro, había pecado tanto, había jugado tanto con el fuego que al final se terminó quemando. Y así estaba la iglesia en la Odisea, ni dentro ni fuera, ni sí ni no, ni fu ni fa, tibia. Totalmente tibia. Y el Señor dice, oye, venga fríos o venga calientes, pero la tibieza como que al Señor no le cae muy bien que digamos. Ahora, me llama la atención que los mensajes que las iglesias de Asia Menor, que ya hemos puesto antes el mapa ahí, que son 7, iban a recibir, son mensajes diferentes, con una presentación diferente, con un mensaje diferente y con una recompensa diferente. Fíjate qué curioso. Cuando ustedes lean los primeros capítulos del Apocalipsis, capítulo 1 y capítulo 2, van a ver que cuando el Señor se presenta en la isla de Patmos a Juan, se presenta, dice que Juan lo vio, dice que sus ojos eran como llama de fuego, sus pies como el bronce bruñido. Estaba vestido con una túnica y dice que era blanca con un cinturón de oro y también dice que sus cabellos eran blancos como blanca lana. Dice que como que de su boca salía una espada aguda de doble filo y cuando hablaba dice que era como estruendo de muchas aguas. Esas formas, esas características, esos detalles de cómo se presentó el Señor Jesucristo a Juan en la isla de Patmos es la forma como se presenta el Señor a las diferentes iglesias. Vamos a verlo. Abrir vuestra Biblia por Apocalipsis 2. Y el primer versículo dice, escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso. La palabra ángel en hebreo es la palabra malaj. La palabra malaj, melajim en plural, significa ángel, significa mensajero, significa enviado. Pero a veces cuando se mandaba a un profeta para dar un mensaje en especial, a ese profeta que se le mandaba se le llamaba malaj, porque un malaj es un enviado. Y entonces en vez de utilizar la palabra roé, que sería la palabra pastor, se emplea la palabra malaj. Es decir, escríbele al enviado, escríbele, permítame, al responsable de la iglesia el siguiente, y que él cuando lo reciba por escrito se lo comunique a su congregación. El mensaje a Éfeso dice,
escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso. Y ahora dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Si ustedes van, por ejemplo, al 1.20, ¿estamos ahí? 1.20. Ahí aparece el Señor con 7 estrellas en su diestra y paseándose en medio de 7 candeleros de oro, de 7 menorás, de 7 candelabros. Pero no describe toda la forma como se aparece el Señor a Juan, sino simplemente la presentación dice, vuelvo a repetir, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, punto, no dice nada más. No habla de los pies, no habla de la ropa, no habla del cinto de oro, no habla del cabello, no habla de la espada aguda de doble filo, no habla de la voz como estruendo de muchas aguas, no, solamente menciona una parte de la visión general del Señor. Pero fíjate cuando le habla a la iglesia de Esmirna, 2, versículo 8. Escríbele al ángel de la iglesia en Esmirna. Fíjate cómo es diferente. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Te das cuenta cómo la presentación a la iglesia de Éfeso es completamente diferente a la presentación que el Señor hace a la iglesia de Esmirna? Completamente. Es el mismo Señor, pero presentándose, dándose a conocer a la iglesia de una forma diferente. Mira, por ejemplo, lo que dice en el versículo 12. Mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo. Escríbele al ángel de la iglesia en Pérgamo y escribe lo siguiente. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Otra presentación diferente. ¿Es otro Señor? No, es el mismo, pero se puede presentar de diferentes maneras, concretamente de 7 formas diferentes. Es como el arco iris, 7 colores. Es como cuando proyectas a través de una gota de agua un rayo de luz. Es una gota de agua, pero cuando le pega el rayo de luz a la gota del agua, lo que hace es que se divide en 7 partes. No es que haya 7 gotitas, y unas azul, unas verde, unas violeta, no. Es una gota de agua que golpea un solo rayo, pero cuando golpea, cuando atraviesa la gota de agua, se divide en 7 partes diferentes. No son 7 señores. Hay un solo Dios, hay un solo Señor, Dios es uno, pero las formas como se presenta a cada una de las iglesias es diferente. Si ves el mensaje a Tiatira, versículo 18, dice, escríbele al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El mismo Señor, pero ahora hablando desde otro punto de vista. Mensaje a la iglesia en Sardis, capítulo 3, verso 1. Escríbele al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Otra presentación diferente. Mensaje de la iglesia en Filadelfia, versículo 7, 3:7. Escríbele al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Finalmente, la iglesia de la Odisea, capítulo 3, verso 14. Escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. 7 formas diferentes del mismo Señor, pero cuando recibió el mensaje a la iglesia de Éfeso, ellos leían, vamos a decir, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Los hermanos que recibieron el mensaje en Éfeso leyeron su parte, lo que les tocaba, lo que les correspondía a ellos. Pero los hermanos de la iglesia de la otra ciudad, los que estaban en la Odisea o en Tarsis, pon ahí, los que estaban en otra ciudad, cada iglesia recibía su mensaje. Es decir, nosotros en esta noche, escuchen bien hermano, esto es increíble. Nosotros en esta noche tenemos una visión global, completa, del Señor Jesucristo. Porque tenemos el mensaje de las 7 iglesias aquí, en un solo libro. Pero los hermanos de la iglesia de Éfeso, que no tenían todo el libro del Apocalipsis, ni tenían todo el Nuevo Testamento, ni tenían toda la Biblia, porque eso fue siglos más tarde, tenían una visión parcial del Señor. Los hermanos de la iglesia de Esmirna, o los hermanos de la iglesia en cualquier otra parte, ellos tenían una parte, una visión sesgada.
Pero nosotros en esta tarde tenemos toda la información y sabemos absolutamente todo, porque toda la revelación la tenemos completa en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que para conocer más del Señor, los hermanos que vivían en la Odisea, los hermanos de la Odisea tenían, para conocer más del Señor, tenían que visitar y tener comunión y relación con los hermanos de Esmirna. Y los hermanos de Esmirna, para conocer más del Señor, tenían que visitar o hablar con el pastor o con los hermanos de la iglesia en Pérgamo. Y los de Pérgamo, comunión con los de Éfeso. Y los de Éfeso, comunión con los de otra ciudad. ¿Para qué? Para poder tener entre todos las 7 presentaciones diferentes del Señor, las 7 piezas que juntas completan un puzzle completo, como es el capítulo 1 del Apocalipsis. En otras palabras, ninguna congregación, ningún creyente jamás no podrá llegar nunca a un punto en su vida en el que diga: yo no necesito de nadie. Lo tenemos todo. Ese fue el gran y gravísimo error de la iglesia de la Odisea. Vamos a ir picoteando algunos textos para ir confirmando lo que digo. En la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, dice en el versículo 17, así hablaba la gente, así hablaban ellos: yo soy rico. Eso decía la gente en la iglesia: yo soy rico, me he enriquecido. ¿Y ahora qué dice en tu Biblia? De ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tenés necesidad. Y el Señor le dice: y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos conocían la parte del Señor que se había presentado a ellos como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, pero nada más. ¿Cómo podían decir nuestros hermanos en aquel tiempo de la iglesia de la Odisea, donde todo estaba empezando, donde había otras iglesias igual o más bendecidos que ellos, que también Dios y el Señor había derramado su gracia entre esas congregaciones? ¿Cómo podían ellos tener esta arrogancia, esta soberbia de decir: no necesitamos de nada? Pero hermanos, aunque parezca mentira, esta actitud no solamente a nivel personal se puede tener, aunque no hay que tenerla, y en algunas congregaciones y en algunas denominaciones se tiene, como menospreciando a otros porque nosotros somos los mejores, los que mejor hacemos esto, los que mejor tenemos no sé qué, y menospreciamos a los demás, cuando la Biblia nos enseña que la iglesia tiene que tener una visión general y global de cuerpo, y que cada iglesia forma parte de ese cuerpo, somos miembros los unos de los otros, pero ni los pies, dice Pablo, le pueden decir a la mano: no te necesito, ni las manos le pueden decir a los pies: no te necesito. ¿Qué son más importantes? ¿Los oídos, la boca, el corazón, los pulmones, los ojos? ¿Qué es más importante? Todo es importante. ¿Cuántos dicen amén? Todo es importante. Cuando usted tenga que coger algo con la mano, se va a dar cuenta que si no las tiene, es muy difícil coger cosas con otras partes del cuerpo. Sí, hay gente que con los pies hace maravilla y pintan cuadros, y he visto gente en internet que con los pies tocan la guitarra mejor que los que tenemos manos. Sí, pero son las excepciones. Y cuando usted tenga que ver algo, aunque tenga el mejor oído del mundo y usted lo oiga todo, hasta una mosca volar, cuando usted tenga que ver algo, su oído finísimo no le va a ayudar para ver, porque el oído ha sido creado y diseñado por el Señor para oír, no para ver. Pero cuando usted tenga que hablar y comunicar un mensaje o transmitir una idea o pedir algo, aunque usted tenga una vista de lince y no tenga falta de vista ni de cerca ni de lejos, y vea a 1 kilómetro de distancia, hermano, una hormiga en la cabeza de alguien, cuando usted tenga que compartir algo y decir algo, no le va a servir de nada su vista de lince, porque el ojo no ha sido diseñado para hablar, sino para oír. Y Dios lo ha hecho así, de tal manera que aprendamos a tener una interdependencia y a necesitarnos los unos de los otros. ¿Cuántos dicen amén? Fijaros en esta tarde los que estaban aquí arriba. No todos hacían y tocaban el mismo instrumento. Cada uno tocaba el suyo, cada uno hacía su parte, y entre todos pudimos juntos tener un tiempo de alabanza y de oración. ¿Quién es el más importante? Ninguno es el más importante. Todos son importantes, todos son necesarios, todos necesitan el uno del otro. Y cuando hay armonía hay bendición, pero cuando hay pelea y cuando hay competición, la bendición de Dios se marcha. ¿Cuántos dicen amén? Y hemos llegado a un punto en el que los únicos
y lo digo con toda sinceridad, los únicos que tenemos la autoridad y debemos de hacerlo, de enseñarle y decirle al mundo que nosotros, a pesar de diferentes países, diferentes trasfondos culturales o sociales, diferentes razas, etcétera, etcétera, podemos convivir y llevarnos bien entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mirad los partidos políticos, miradlos. No saben llevarse bien, no son capaces de unirse por un bien común, sino yo quiero esto, y si no, no te apoyo. ¿Podríamos decirle eso a un hermano? Si no cantas como yo digo, si no aplaudas y danzas como yo digo, si no haces las cosas como yo digo, no te amo y no eres mi hermano en Cristo. ¿Podemos decir eso? No. Es más, la Biblia dice que a veces los miembros que aparentemente parecen menos débiles o menos necesarios, a la hora de la verdad, resulta que pueden llegar a ser los más necesarios si necesitamos de ellos. Dentro de nuestro oído tenemos, como he dicho muchas veces, un pequeño hueso, que es la mitad de la uña del dedo meñique. Aquí lo tenemos, aquí adentro. Y luego tenemos un hueso que es enorme, que es el más largo del cuerpo humano, el fémur. Si pusiéramos un fémur encima de una mesa y pusiéramos ese huesecito encima de una mesa, diríamos, fíjate tú, ¿para qué quiero yo esta? Vete para allá. Cuando quieres caminar, el huesecito pequeño no te sirve. Pero cuando quieres oír, el fémur, que es tan grande y tan importante, no te sirve para nada. ¿Cuál es el más importante? ¿El chiquitito o el grande? ¿El fémur o el otro? Los dos son importantes. Depende de lo que vayas a hacer. Una cosa depende de la otra. Y el Señor ha diseñado el cuerpo humano con una diversidad de músculos, una diversidad de huesos extraordinarios para que tengamos un punto de referencia, algo que podemos ver y decir, así como es mi cuerpo y necesito de todos los miembros de mi cuerpo, así también debería de ser el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, necesitándonos todos los unos a los otros. Pero no solamente el Señor se presentó a las iglesias de 7 formas diferentes, y ahí vemos lo variado y lo amplio que es nuestro Señor, sino que además también podemos ver 7 formas diferentes o una serie de formas diferentes de cómo a lo largo de la historia Satanás va a atacar al creyente y al pueblo de Dios. Ha habido momentos en la historia en los que las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas han hecho estragos en muchos que se llamaron cristianos. De hecho, no sé si saben, pero la mayoría de las sectas que existen hoy en día, las personas fundadoras de muchas de las sectas más famosas que conocemos todos hoy en día y otras que ya no existen, que tuvieron su momento de gloria a lo largo de la historia, fueron personas que en un momento tuvieron, digamos, una aproximación o una relación o un contacto con la verdad, pero que se apartaron de la verdad, escuchando historias raras y extrañas. Y yo siempre he dicho que es mucho más fácil y correcto creer lo que dice la Biblia que lo que la Biblia no dice. Hay gente que se hace preguntas acerca de lo que la Biblia no dice, cuando tenemos suficiente material en la Biblia como para preguntarnos, Señor, ¿me puedes explicar lo que dice tu palabra? La Biblia no es un libro que se escribió para calmar la curiosidad de los curiosos, no. La Biblia se escribió para ayudar y fortalecer y animar a aquellos que creen en el Señor, le aman y quieren servirle y honrarle a través de su vida. Claro que hay muchas cosas que la Biblia no dice, pero si el Señor no lo reveló en su palabra, ¿para qué perder el tiempo en cosas que la Biblia no dice, en vez de invertir nuestro tiempo y nuestra energía en cosas que la Biblia quiere que todos sepamos? Es muy importante estos mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, porque encontramos una expresión que se repite en todas las iglesias. La presentación es diferente, el mensaje es diferente, cada pastor era evidentemente diferente, la recompensa es diferente, pero hay algo que el Señor le repite y le dice a todas las iglesias. Vamos a verlo. Capítulo 2, verso 7, léalo conmigo. ¿Qué dice? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una obligación oír. Yo dije en una ocasión que hay un verbo en hebreo que tiene una doble interpretación. En español tenemos un verbo para cada cosa, pero en esta ocasión el verbo obedecer y el verbo escuchar, prestar atención es el mismo. Es el mismo. Y por el contexto,
Usted tiene que saber interpretar si dice obedecer o dice escuchar. Pero cuando dice escuchar, es escuchar para obedecer. No es escuchar para decir, vale, ya te oí, pero después hace lo que te da la gana. No, en la Biblia cuando nos dice escucha, es que escuche para obedecer, y si no, mejor que no escuches. Porque hay gente que dice, no, si yo respeto, está bien, pero yo voy a hacer lo que me dé la gana. Es que ese, el concepto de escuchar, el concepto de prestar atención en la Biblia, no es decir, ya sé la información, gracias. No, el concepto en la Biblia de Shema, de escuchar, de prestar atención es, presta atención y escucha para luego obedecer, pero no para que luego haga lo que te dé la gana. Y a todas las iglesias le dice lo mismo, escuchen, obedezcan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Se lo dice a la iglesia de Esmirna, versículo 11. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Versículo 17. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y 7 veces a las 7 congregaciones les dice, escuchen, presten atención, obedezcan lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. En otras palabras, el mensaje que hay detrás de esto es, adapten su estilo de vida a la Biblia y no intentes adaptar la Biblia a tu estilo de vida. Hay gente que utiliza la Biblia para justificar ciertas y determinadas posturas o creencias que tiene en la vida. Por ejemplo, si un hombre tiene 2 mujeres, le es infiel a la suya, tiene 2, y él dice, momento, la Biblia dice que David y Salomón tuvieron un montón de mujeres. Sí, es verdad, lo dice. Pero ¿significa que porque David o Salomón tuvieron muchas mujeres, significa eso que a ti te permite la Biblia tener un montón de mujeres? Pregúntale a tu mujer a ver qué opina. No, es que la Biblia dice que una vez un hombre de Dios estuvo con una ramera. Luego yo esta noche me puedo ir con prostitutas. Pero vamos a ver, en la Biblia hay ejemplos a imitar y ejemplos a no imitar. Y la excepción no confirma la regla. No significa de que tú vas a justificar tu desorden porque otras personas pecaron igual o peor, sino que tiene que ser una advertencia para tu vida. Si hubo una mala madre, no imites los ejemplos de las malas madres, sino que sean de advertencia para que usted sea una buena madre. Si hubo un hijo pródigo, no imites al hijo pródigo, imita a los hijos obedientes y sometidos al plan de Dios. Si hubo un mujeriego, un borracho, un despilfarrador en la Biblia, que eso te sirva de advertencia y que te abra los ojos para que no sigas tú su ejemplo, porque si por esa regla de 3, entonces ¿por qué no imitas a Judas? Y sales esta tarde y te vas ahí al Parque Don Quijote y te ahorcas. ¿Te das cuenta que muchas veces queremos justificar nuestros pecados, a veces incluso condenando a otras personas? Cuando a veces le dices a una persona, mira hermano o hermana, lo que estás haciendo no está bien, ¿eh? Sí, pero hay gente que peca más que yo. Le dijo una vez Juan, el autor del libro del Apocalipsis, al Señor, le dijo Pedro al Señor, Señor, ¿y qué de este? El Señor le acababa de decir a Pedro que iba a morir crucificado. Y a Juan no le decía nada. Entonces Pedro se queda mirando al Señor y dice, Señor, a mí me has dicho que voy a morir crucificado. Está bien. ¿Y a este? Y le dijo el Señor, a ti, ¿qué más te da este? Tú déjalo a él y tú sígueme. La vida cristiana no se vive de la manita de nadie. Independientemente del ejemplo bueno o malo que te den otros que se llaman cristianos, a quien tú tienes que seguir, imitar y obedecer es al Señor. Y cuando veas a alguien que está haciendo las cosas mal y se llama cristiano, que a ti te sirva de advertencia para no cometer los mismos errores que él o que ella. Porque a lo mejor él o ella los está cometiendo por ignorancia, pero tú lo estás cometiendo deliberadamente porque has tenido un botón de muestra y no has prestado atención al mal ejemplo de esa persona que te está dando. Por eso es muy importante en la Biblia adaptar nuestra vida a la Biblia, nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque Dios no tiene que seguirnos a nosotros, somos nosotros los que tenemos que seguir a nuestro Dios. Obedecerle a Él, adaptarnos a Él.
Vamos a leer, por ejemplo, el mensaje del Señor a la primera iglesia. ¿Les parece? Capítulo 2 de Apocalipsis. Ya hemos leído el versículo 1, por lo tanto vamos al 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Qué bien, ¿no? Una iglesia trabajadora, con obras. ¿Por qué no dice la Biblia que la fe sin obras es muerta? Esta iglesia no estaba muerta, tenía obras. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. A veces somos tremendamente intolerantes y exigentes con los demás y tremendamente liberales con nosotros mismos. A veces exigimos a la gente puntualidad, a veces exigimos a la gente santidad, a veces exigimos a la gente testimonio. Y yo creo que si fuéramos más exigentes con nosotros mismos de lo que a veces somos con los demás, probablemente nuestra vida estaría a otro nivel espiritual. A veces estamos demasiado pendientes de lo que hace fulanito, de lo que hace menganito, de cómo tiene que vivir el hijo del pastor, la mujer del pastor, el diácono, el anciano, la hermana tal, la hermana cual. Y somos muy pendientes de lo que otros hacen mal o hacen bien o no hacen o sí hacen. Pero esa no es la vida de un verdadero discípulo de Cristo. Esa no es la actitud de una persona que quiere crecer y avanzar en los caminos del Señor. Lo que tienes que preguntarte es más a ti mismo cada mañana: ¿estoy yo realmente siendo lo que pido a otras personas que hagan? Porque es muy fácil que un padre le diga a su hijo que no diga palabrotas, pero tú las dices. Es muy fácil decirle a los hijos que esto no se hace o hay que hacer esto, pero tú eres un botón de muestra de lo que le estás pidiendo a los demás. Pues dice aquí: ustedes habéis probado a los que se dicen ser apóstoles, no pueden soportar a los malos, se sienten fatal cuando ven a alguien que ellos consideran malo. Habéis sufrido, versículo 3, habéis tenido paciencia, habéis trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Oye, pues hasta ahora, si aquí se parara el texto sería una maravilla. Pero no sé si os habéis dado cuenta, ahora yo voy a comenzar por segunda vez el mes de febrero un estudio, unas clases de hermenéutica. Ya se dieron en su momento. Animo a todos los que no han hecho el curso que lo hagan. De hecho, tengo una lista de personas que quiero que hagan este curso. Hay hermanos que ya han hecho la hermenéutica, que es la correcta interpretación de los textos bíblicos. Y una de las reglas de oro de la hermenéutica, hay docenas de reglas, pero una de ellas dice que hay que prestar suma atención al tiempo en el que se encuentran los verbos. Y si habéis prestado atención a lo que yo he leído esta tarde, todo lo bueno que dice el Señor de la iglesia de Éfeso, todo está en tiempo pasado. ¿Sabéis que hay pasado, presente y futuro? Y le dice: habéis, ¿en qué tiempo está? Pasado. Habéis trabajado, habéis sufrido, habéis tenido paciencia, todo en el pasado perfecto. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, el pasado, el currículum del pasado en tu vida es extraordinario. Pero nuestra relación con el Señor no tiene que estar basada en el pasado, sino en el presente. Porque si tú orabas y leías la Biblia y eras una persona espiritual que amabas y que servías al Señor, está estupendo. Pero es que ahora da pena verte. Ya no oras, ya no lees la Biblia, ya no te congregas, ya no buscas de Dios. Entonces, ¿de qué te sirve tener un currículum precioso pero del pasado, cuando tú no te has renovado, tú no has crecido en el Señor, tú te has quedado estancado? Y déjeme que le diga algo: cuando una persona se estanca y se frena en su crecimiento espiritual, no se queda estancada, es que va cada vez a peor. Porque en el Señor, créame, o te renuevas o mueres. Y la iglesia de Éfeso tenía unas características buenísimas que tenían que ver con su pasado, pero su presente. El Señor dice: pero ahora ustedes no me aman a mí tanto como al principio. ¿Qué es eso del primer amor? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Hay gente que dice, yo a veces oigo a algunos hermanos de otras congregaciones, porque nosotros ya aquí, después de un tiempo, tenemos una forma de hablar y una forma de expresarnos diferentes, aunque les parezca mentira, a otros hermanos de otras congregaciones, porque es así.
Es así. Y a veces escucho hermanos que cuando hablan de este versículo dicen, bueno, el primer amor se refiere a cuando conocimos al Señor al principio. Que llegábamos el primero a la iglesia y no queríamos irnos, y nos marchábamos el último y casi nos tenían que sacar a patadas de la iglesia porque no queríamos irnos. Y en una semana nos leímos toda la Biblia o parte de la Biblia. Pero bueno, eso con el paso del tiempo se va como enfriando, ya uno se va como... Es como, me dicen, como cuando tú te enamoraste de tu mujer al principio, que tenía un lunar precioso en la mejilla y dices, qué lunar tan bonito tienes, mi amor. Y ahora dices, qué verruga más asquerosa tienes en esa cara, y te lo pelas de una vez. Es como decir, lo bonito de una época como que ya forma parte del pasado y ahora casi es como una tragedia vivir con aquel hombre o con aquella mujer que todo lo que hacía te encantaba y te volvía loco y ahora resulta que todo te molesta. Y esa es la explicación que algunos dan del primer amor. Y yo digo, ¿y a ti quién te enseñó eso? Porque eso no significa eso. Eso no es así. Es mucho más sencillo. No te compliques la vida. El primer amor. ¿Qué es lo primero? Lo que antecede a todo lo demás. Después hay un segundo, un tercero, un cuarto, todo lo que tú quieras. Pero hay un hay un orden. Y en nuestra lista, en nuestras prioridades, lo primero en nuestra vida tiene que ser nuestro amor a nuestro Dios. Eso es lo que es el primer amor. Y olvídate de que si el primer año uno estaba enamorado del Señor y después, porque si tú, para recordar un tiempo de gloria, tienes que retroceder 20 años atrás, porque hoy tú no amas tanto al Señor ni deseas servirle hoy como hace 20 años, tú estás enfermo y tú tienes un gravísimo problema en tu vida. Tú tienes que hoy amar y estar más loco por el Señor y por su palabra y por su servicio y por su obra que hace 30 años atrás. ¿Sí o no? Porque si no, ¿qué te motiva a ti? ¿Qué te mueve a ti? Casi es como una tortura, ¿no? Ser cristiano, cuando dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si yo no estoy hoy más animado que hace 20 años atrás, yo tengo un serio problema en mi vida. Si tu matrimonio hoy es una rutina, si tú estás porque no te queda más remedio vivir con ese hombre y con esa mujer, tu vida, perdóname, tiene que ser una tortura. Acostarte con un hombre y con una mujer que no amas. ¿Hablar de qué? Con un hombre que desprecia y que no sientes nada por él o por ella. Tiene que ser terrible. Pero cuando tú estás con una persona que amas, a pesar de las diferencias, evidentemente, pero que hay un amor, es una maravilla, ¿sí o no? O estoy hablando en japonés yo esta tarde aquí, hermano. Porque amenes o esta tarde está ahí flojito, ¿eh? ¿Cuántos dicen amén? Ah, bueno, menos mal. Amén. Porque lo puedo decir más fuerte, pero no más claro, como dijo el otro, ¿verdad? El primer amor. Un día un doctor de la ley en Israel le dijo al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Porque en la Biblia hay 613 mandamientos. No me los sé todos de memoria, evidentemente. Pero hay 613, solamente en el Antiguo Testamento. Y le están preguntando al Señor por el primero. Y el Señor dijo, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Si cumples con estos dos mandamientos, has cumplido con toda la palabra, con toda la ley y con todos los profetas. Todas las mañanas cuando el judío se levanta, cuando el niño tiene uso de razón y comienza a balbucear las primeras palabras, lo primero que le enseña a su padre al niño antes de cualquier otra cosa en la vida es Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y le dice, Ve'ahavtai Adonai Elohecha bechol levavecha, bechol nafshecha, uchol meodecha. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo principal en la vida. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos dejaron a sus hijos en conventos católicos para que los criaran los católicos y no murieran sus hijos en campos de concentración. Y cuando muchos de esos padres dejaron a sus hijos, les dijeron, hay dos cosas que ustedes tienen que recordar durante toda su vida. Pase lo que pase, nos volvamos o no a ver. Primero que ustedes son judíos, ustedes son judíos.
Y segundo, recuerden esto, lo que les acabo de decir. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y los dejaron a esos niños en aquellos conventos católicos en la Europa de aquellos años. Terminó la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los padres que dejaron a sus hijos en aquellos conventos católicos murieron en campos de concentración. Nunca más volvieron a reencontrarse con sus hijos. Un rabino muy famoso que vivía en la ciudad de Tel Aviv, él dijo, yo he oído que centenares de niños fueron dejados en monasterios católicos, en conventos católicos, para que no fueran víctimas del holocausto nazi. Y él se propuso ir a buscar a esos niños para llevarlos a Israel y que se criaran como judíos. Él comenzó a visitar docenas y docenas de monasterios católicos en todas partes de Europa. Y cuando llegaba a los monasterios le decía al abad, al responsable del monasterio, vengo a buscar a esos niños judíos que se dejaron aquí hace años. Y les decían, sí, pero ¿y ahora quiénes son esos niños? ¿Cómo sabemos quiénes son y quiénes no son? Y él dijo, yo voy a saber quiénes son esos niños. Y fue uno por uno. Y le decía a los niños, dime el Shema. Y los niños, algunos decían, no sé lo que me hablas. Pero había centenares de niños que decían, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Este es uno de ellos. Este no, este sí, este también, este no. Porque les inculcan y le meten en los tuétanos de su cuerpo, desde su más temprana edad, que lo principal en la vida no es tener un buen coche ni una buena casa. Lo principal en la vida es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. ¿Y saben cómo interpretan los judíos la palabra con todas las fuerzas? Con todos tus recursos, incluidos, lógicamente, también los económicos. Amados hermanos, el Señor confronta a esta iglesia con una triste realidad. Ya no me amáis tanto como al principio. Hubo un tiempo en vuestra vida, hubo un tiempo en vuestras congregaciones, hubo un tiempo en mi relación con ustedes que yo era lo primero, pero ya no lo soy. Y esto es algo que me duele y lo tengo contra vosotros. Pero si hay algo que me impacta de estos 7 mensajes a las iglesias del Apocalipsis, es lo que les voy a decir ahora. Todas las situaciones por las cuales pase nuestra vida, absolutamente todas, hay suficiente material en la palabra de Dios para saber cómo solucionar dicho problema. Es decir, tal vez tu nombre no está en la Biblia, da igual, pero tu situación laboral, económica, espiritual, física, psicológica o de la índole que sea tu situación actual, se encuentra en la Biblia. Lo único que tienes que encontrarla. Tal vez le pasó lo que te está pasando a ti, a Abraham, a Moisés, a David, a Salomón o a un personaje menos conocido. Pero la Biblia nos da una visión global, de tal manera que yo cuando pase por un problema, primero nunca te creas la gran mentira, que lo que te está pasando a ti, nadie te entiende, porque lo que te está pasando a ti, a nadie le ha pasado más que a ti en toda la historia de la humanidad. Hay 7,000 y pico millones de habitantes en este planeta Tierra y no quiero que pienses jamás la gran mentira, el gran dardo envenenado del diablo, que lo que te está pasando a ti con tu marido, con tu hija, con tu economía, con tu cuerpo, con lo que sea, nadie te puede entender porque lo que te está pasando a ti, a nadie le está pasando. Dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, hermanos queridos, no os sorprendáis, no se lleven las manos a la cabeza por el fuego de pruebas que os está viniendo encima. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Quiero que sepáis, dice Pedro, que los mismos padecimientos que estáis pasando vosotros en este momento, otros hermanos nuestros en otras partes y latitudes del mundo también los están pasando. Por lo tanto, no te sientas solo, sola, incomprendido. Porque tu problema, tu necesidad actual, ya en la Biblia a alguien le pasó con otro nombre, en otro lugar, en otra época. Pero ¿por qué el Señor reflejó en la Biblia, por qué reflejó en la Biblia situaciones de crisis económicas, situaciones de persecución, situaciones de tristeza, situaciones de amargura, situaciones de infidelidad, situaciones de júbilo, de victoria? ¿Por qué en la Biblia hay tantas situaciones diferentes? Porque por la vida, queridos hermanos, pasaremos por todo tipo de dificultades,
y por todo tipo de experiencias. Habrá momentos en los que habrá tanta alegría y gozo y júbilo en tu vida que no vas a caber dentro de ti mismo. Pues ponte a leer los Salmos y te vas a dar cuenta de que todo lo que tú puedas experimentar, ya ha habido centenares de personas a lo largo de la historia que lo experimentaron y lo reflejaron y lo plasmaron por escrito en los Salmos. Pero también cuando estés triste, cuando estés pasando un problema difícil, vete al famoso libro de Lamentaciones y te vas a encontrar ahí a los profetas de Dios llorando y rasgándose las vestiduras por el dolor tan grande que el Señor permitió en aquel momento que pasaran. En otras palabras, en la Biblia se encuentra tu situación y en la Biblia se encuentra la respuesta y la solución a tu situación. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿habéis dejado el primer amor? Bueno, pues ahora lo que tenéis que hacer es cerrar la iglesia, traspasar el local y para que monten un supermercado, un Mercadona o una tienda china, que seguro que si dejáis el local a la media hora, los chinos ya lo van a alquilar, ya verás. Y aquí no ha pasado nada. No, esa no es la solución. La solución no está en esconder la cabeza. La solución la dice el Señor y dice en el versículo 5. Y estamos terminando porque ya llevo una hora predicando. Empecé a las 1:15 y son las 1:15. Recuerda, por tanto. ¿De dónde has caído? Esto es una caída, ¿eh? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Porque si te acuerdas dónde empezó tu ruina, dónde empezó tu mal y no te arrepientes, simplemente te vas a atormentar porque sabes lo que hiciste mal, pero no vas a cambiar. Y aquí la cuestión no está en que tú te sientas culpable, sino en que tú te hagas un examen a ti mismo y te arrepientes, que significa cambiar, haz las primeras obras, pues si no, esto es condicional, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. En otras palabras, ustedes tuvieron un tiempo de gloria en el pasado. En el tiempo presente, ustedes no son ni la sombra de lo que erais. Habéis caído, os habéis enfriado, no me amáis tanto como al principio, pero esto se puede solucionar. Esto tiene remedio. Nuestro Dios es un Dios de esperanza, es un Dios de respuestas. ¿Cuántos dicen amén? No es un Dios que dice, la casa se está quemando. Bueno, salto por la ventana, no hay ventana. Bueno, salto por el balcón, lo han tapiado con hormigón, no puede salir. Salgo por el techo, no hay techo. Bueno, hago un agujero en el suelo, no se puede. Al final te la terminas quemando. No, el Señor dice, la casa se está quemando, pero si saltas por la ventana te puede salvar ahora mismo. En otras palabras, el Señor no te va a pasar la mano y decir, no pasa nada, no pasa nada. No, sí pasa. Pero si quieres que esto tenga remedio, si quieres volver a estar en victoria y con gozo y con libertad, yo te digo lo que tienes que hacer. Primero, comienza a pensar, ¿dónde comencé yo a ir de mal en peor? ¿Con quién me junté? ¿Cuál fue la primera vez que yo le abrí la puerta a aquello? Ya sé cómo fue. Fue aquella noche, fue aquella persona, fue en aquel lugar, después seguí, no sé qué, ya te acuerdas, ¿no? Bien, ¿y ahora qué vas a hacer? Señor, me arrepiento. Me arrepiento de lo que he tardado en darte a ti una oportunidad, cuando no me costó nada darle una oportunidad a la droga, al pecado, al vicio, al desorden. A veces nos abrimos más a lo malo que a lo bueno. Reconozco dónde fue el principio de mi ruina, pero yo me arrepiento. Yo quiero cambiar.
y quiero adaptar mi vida a la palabra, no la palabra adaptarla a mi vida. Si eso hacemos, usted saldrá de aquí en victoria, con el gozo del Señor y con la paz de Dios en tu corazón. Si tú no haces lo que el Señor te dice por amor a ti, pues te va a pasar lo que le pasó a aquel joven que dice la Biblia, que un día se le acercó al Señor y le dijo: Señor, vengo con... Pregunta: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo: muy fácil. En tu caso, el Señor estaba hablando a él, no a todos nosotros, es un caso particular. En tu caso, lo que tú tienes que hacer es primeramente guardar los mandamientos, cumplir con la palabra. Y le dice: Señor, yo con la palabra he cumplido toda mi vida, he guardado los mandamientos. Dice: está bien, pero en tu caso particular, reitero esto, tú deberías de vender todo lo que tienes, disolver tu patrimonio, dárselo a personas realmente necesitadas y convertirte en un discípulo mío. Más fácil imposible, ¿sí o no? Y dice que se marchó muy triste porque no quiso desprenderse de lo que tanto amaba. Quiere decir que cuando yo me convierto al Señor, tengo que tirar todo lo que tengo, no, pero en el caso de este sí. Porque en el caso tuyo, si tú quieres verdaderamente crecer y madurar, las condiciones las pone el que llama y no el que quiere ser llamado. Y en el caso tuyo hay una atadura en tu vida que es el materialismo, que te tiene atontado, perdido, y crees que porque cumples 4 mandamientos ya está, pero hay una insatisfacción en tu vida, porque la satisfacción no viene simplemente por hacer lo que tú crees que hay que hacer, sino por obedecer lo que yo te digo que tengas que obedecer. Y en tu caso particular tienes que romper las amarras, tienes que quemar las naves, tienes que atreverte a vivir por fe y seguirme a mí. Y dice que se fue triste, y es la única persona en toda la historia de la Biblia, la única, que se fue peor de lo que vino. ¿Por qué? Porque quería hacer, perdonen, lo que le daba la gana y no hacer caso a lo que el Señor le decía. Hoy el Señor nos habla, hoy el Señor nos dice: ¿quieren caminar en victoria? ¿Quieren crecer? ¿Quieren madurar? Pues escuchen lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y cómo lo dice? Pues hombre, llevo 65 minutos sin parar de hablar, diciéndoles lo que dice la palabra de Dios. Ustedes tendrán una semana para pensar lo que vais a hacer, pero nunca tendremos la excusa de decirle al Señor: yo no sabía lo que tenía que hacer. Sí sabíamos lo que teníamos que hacer, y lo que tenemos que hacer es obedecerle, no vivir de las glorias del pasado, sino recuperar el tiempo perdido y poner la mano en el arado y mirar y seguir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, hermano. Vamos a orar al Señor. Seguiremos, Dios mediante, con el mensaje a las otras iglesias. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Yo quiero pedirles a todos los que están aquí, por favor. Mire, piensa lo que vas a hacer con tu vida. ¿Vas a montarte tu vida a tu manera, con tus ideas, con tus proyectos? ¿O vas a decir: mira, Señor, ¿sabes qué? Yo me rindo y quiero hacer tu voluntad y no la mía? Porque la voluntad del hombre, nuestra voluntad, nuestros planes pueden parecernos muy bonitos, pueden parecernos muy interesantes, pero pueden estar equivocados. No te montes tu vida a tu manera,
Deja que el Señor te guíe. Deja que el Señor te muestre para qué tú estás en este mundo. ¿Para qué tú naciste? ¿Cuál es el propósito, el diseño de Dios para tu vida? Y que en esta tarde podamos decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad y quiero agradarte en todo lo que haga y en todo lo que diga. La vida cristiana, la vida de la Biblia, solamente se puede vivir de una manera, y es como Él ha decidido que se viva. La vida cristiana solamente se puede vivir con la fuerza y con la ayuda que el Señor nos da. Porque es una vida tan difícil, es una vida tan opuesta al diseño del mundo, que si no es con ayuda del Señor, es imposible poder vivirla. Por eso en esta tarde, Señor, te pedimos: ayúdanos a entregarte nuestra voluntad a ti, mi Dios, a renunciar a nuestros objetivos personales, a no diseñar nuestra vida a nuestra manera, sino, Señor, adaptarnos a lo que tú nos dices en tu palabra. Señor, no queremos vivir de las glorias del pasado, queremos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero para eso es importante, Señor, adaptarnos a ti, seguirte a ti, Señor, obedecerte a ti cada día en la palabra. Ayúdanos, Señor, y danos fuerzas, que no queremos ser como la iglesia de Éfeso, que empezó bien y terminó fatal, que empezó siendo una iglesia poderosa y hermosa y terminó apagándose porque no quería volver al primer amor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos si en algún momento nos hemos ido apagando. Perdónanos, Señor, si en algún momento tú no has sido lo primero en nuestra vida. Otras preocupaciones, otras cosas, otras personas te han desplazado a ti, pero en esta tarde, como dice tu palabra, nos arrepentimos. Nos arrepentimos, Señor Jesús. Señor Jesús, nos arrepentimos y te pedimos: ayúdanos, Dios mío, a que hoy tú seas nuestro primer amor, a que tú seas lo primero en mi vida. Dígaselo al Señor si así lo desea. Señor, yo quiero que tú en mi vida seas lo primero, que tú en mi familia seas lo primero, que tú en nuestra congregación, aleluya, tú seas siempre lo primero, mi Dios. A ti toda la gloria y la honra en esta tarde, mi Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén.